explicación particularmente interesante. Termino. Las políticas de inmigración podrían ser vistas, y ese podría ser su campo, como fábricas de ciudadanos o de extensión de la ciudadanía, en el sentido de aquello que corresponde a un espacio político crecientemente, si no global, por lo menos transnacional. Sin embargo, en vez de trabajar en esa línea, y a pesar de algunas cortinas de humo, no digo, intencionadamente cortinas de humo, sino propuestas que acaban siendo engañosas porque no se concretan y simulan una intención que luego no se refleja en la realidad, como el Plan Estratégico de Ciudadanía e Inmigración, que a mí me parece un buen plan, o como una parte de algunos de los planes de las dos comunidades autónomas mencionadas, también de planes de ayuntamientos, podrían ser campos de juego para el objetivo que me parece tiene pendiente la democracia y, por lo tanto, el modo de construir el vínculo político en el siglo XXI. Si algo falla en nuestras democracias es la condición de inclusividad y pluralidad, sin renunciar naturalmente al componente igualitario básico, sin el cual, en mi opinión, no hay democracia. Por supuesto, hablo de igualdad en las libertades, no me olvido de la libertad, sí, pero igualdad en la libertad. Y está claro que la dimensión plural recorta la capacidad de inclusión, de extensión del ciudadano. Las políticas de inmigración, en vez de ser fábricas de ciudadanos, se convierten en fábricas de súbditos o, todavía peor, en fábricas de sujetos precarios. Porque las políticas de inmigración, como Sandra muestra, que no pueden no ser funcionales al modelo productivo impuesto en el proceso de globalización en el que estamos, son políticas que tienden a contar con un ejército de reserva en condiciones de precariedad que se pueda manejar al albur de los intereses de desplazamiento el modelo de producción con el que nos encontramos. Por eso, el sentido de la ley de inmigración, y lo volveré a repetir con Sandra, como venimos repitiéndolo mucho desde hace muchos años, es precarizar, extranjerizar a los inmigrantes. ¿Cómo vamos a hablar de integración con la comprensión de la unidad familiar que revelan estas leyes? Sandra lo ha puesto en manifiesto. ¿Por qué seguimos gastando retórica cuando el primer punto de integración, que es el derecho a una familia, no es en nuestro país un derecho? Es un elemento de política de gestión de la inmigración que debe ser gestionado restrictivamente. ¿Han visto ustedes qué modificación ha habido del Real Proyecto Familiar en la pretendidamente progresista reforma de la ley de 2009 hace tan solo un año? ¿Saben ustedes que en virtud de esa modificación legislativa los padres que antes eran reagrupables sin ninguna condición más que ser padres, ahora no son reagrupables si no han cumplido una edad para asegurarse que no puedan ser sujetos que puedan competir en el tejido productivo? De manera que si un padre tiene 66 años y la madre 62, que es la media habitual, que la madre sea un poco más joven que el padre, la madre jamás podrá ser reagrupada con esta ley. Por no hablar del escándalo que supone que sigamos hablando de políticas de integración al mismo tiempo que se mantiene la vigencia de una directiva de retorno que sí, no se ha aplicado de modo directo en nuestra legislación, pero está ahí vigente y permite disparates como los que se están realizando ahora. Uno, insertar, o mejor dicho, albergar o recluir a niños en centros de internamiento, y dos, expulsarlos a países terceros distintos de donde está su familia, con tal de que la autoridad, que ni siquiera tiene que ser judicial, y estamos hablando de los derechos de los sujetos que no son agentes por sí mismos, los niños, dictamine que hay estructuras suficientes de acogida. Estoy citando literalmente la disposición en vigor. Eso viola directamente a la Convención Internacional de los Derechos del Niño y, en el caso español, la Ley Orgánica de Protección del Menor. ¿Y quieren que sigamos hablando de integración? ¿Qué voluntad de integración hay cuando esos dos preceptos sobre dos puntos claves de la construcción de la vida de cualquier sujeto en el ámbito privado son definidos de una manera que desestabilizan cualquier posibilidad de un proyecto,
como digo, estar. Es gracias a trabajos como el de Sandra que podemos entender mejor para qué sirven esas políticas, cuáles son los objetivos y a partir de ahí resistir, que es lo que nos toca. Molt bé, moltes gràcies. No sé si tenim uns minuts, potser. Sí, si alguna persona té ganes o vol fer alguna pregunta, alguna qüestió sobre el que s'ha presentat aquí, sobre el llibre de les argúcies de la integració. Tenim uns minuts i si no, queda professora Juliano. Sí, a mí me interesa saber, no he tenido la oportunidad todavía de leer el libro, conozco tu tesis, pero ahora el libro no lo he visto, como un proceso endógeno, como es la determinación de la propia identidad a partir de la construcción de los inmigrantes, cómo se relaciona con un proceso exógeno como es el hecho de que los distintos países están haciendo las mismas políticas y hasta qué punto hay una contaminación o un aprendizaje o una globalización, digamos, del hecho, porque pasa que Estados Unidos sobre todo y los otros países europeos estén simultáneamente realizando políticas que en cada uno de los casos se justifican o legitiman a partir de los propios factores internos, pero que evidentemente se están dando a un nivel mucho más macro. Pues sí. Yo creo que una de las cuestiones es básicas que atraviesa es el tema de que justamente hay la vinculación entre inmigración o el tema de extranjeros y Estados-nación, ¿no? Digamos, no es una vinculación constitutiva, que hay extranjeros porque hay Estados-naciones. Hay Estados que determinan, digamos, el tema de quién es y quién no es parte del Estado, ¿no? Y la importancia que cumple definir un pueblo en el proceso de construcción del Estado-nación, el territorio. Entonces, en ese sentido me parece que esta problematización de la presencia inmigrante o la presencia extranjera es algo que está presente en la historia de todos los estados nacionales. Algunos con un discurso en el cual la inmigración es parte de su historia, como el caso de Estados Unidos o como el caso de Argentina, ¿no? Pero siempre hay inmigrantes más deseados que otros, siempre está esta idea de las afinidades, y aparte es interesante también cómo a través de la historia esas afinidades se van transformando, ¿no? No es igual la manera en que se veía a los italianos o a los irlandeses en Estados Unidos en el siglo XIX a cómo se los ve hoy, ¿no? Que son, digamos que han sido de alguna manera aceptados como parte de la identidad estadounidense y ahora los periféricos pues son los inmigrantes latinoamericanos o los asiáticos, y que en momentos determinados emergen justamente estas diferenciaciones. No, para mí lo que está claro y queda claro en la historia, en la forma de pensar la inmigración en Europa y en América Latina también, ¿no? Es que no importa lo que haga un inmigrante, nunca va a ser parte de él. O sea que por eso también esto de las anuncios de la integración es una promesa, que esto lo decía también Sayar, que nunca se cumple. Un inmigrante nunca va a dejar de ser, o un extranjero nunca va a dejar de serlo, porque nunca va a ser parte ni reconocido como un igual, aún incluso teniendo la nacionalidad, y de eso tenemos montones de ejemplos de ese tipo, ¿no? Y después, esto a mí me parece muy interesante, este tema de cómo las medidas políticas se van de alguna forma como exportando, podríamos decir, ¿no? O trasladando a otros países. Yo creo que eso es un tema de investigación fascinante, de los orígenes comunes de quienes elaboran políticas, los ámbitos de formación, dónde se forman, los ámbitos de reunión, los ámbitos de intercambio de ideas y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? El caso de Europa es muy claro cómo a lo mejor una medida que se toma, como el ejemplo que di de estos exámenes de lengua que se dan antes de dar los visados para la reunificación familiar, que empezaron los Países Bajos, ya los están haciendo otros, ya está Dinamarca y en otros está en discusión, ¿no? Entonces o el tema de los exámenes, esta idea de exámenes de integración, ¿no? Que también en Francia empezó, pero aquí ya circula. Y aunque no aparezca
todavía como ley, si bien creo que en Valencia está, ¿no? Existe, sí. Existe. Pero bueno, al no ser a nivel estatal no tiene la misma implicación porque no afecta al acceso a la nacionalidad, pero existe ya, todo esto en entrevistas que he hecho, ya está, esta idea de que es necesario un proceso de evaluación, de que la nacionalidad no puede acceder cualquiera, de que en Inglaterra se dice ahora en la última legislación, la última reforma del 2009, los inmigrantes tienen que ganarse el derecho a permanecer, ganarse el derecho. Bueno, esto aquí es algo que ya está empezando a aparecer en algunos discursos políticos. O sea, yo creo que hay como una viaje de ideas y que me parece que también tiene que ver con la influencia también de ciertos grupos, de ciertos países sobre otros, de ciertos centros de pensamiento, ¿no? También acá el tema de los... bueno, yo creo que acá el papel también de la academia es muy importante en esto, de justificador de cierto tipo de políticas, de avalador, ¿no? Yo siempre me pregunto quién influye a quién, porque muchas veces gente de la academia que trabaja de asesor de gobiernos o de ministros y creen que ellos meten en la agenda temas o términos, yo a veces creo que es al revés, que terminan los policymakers imponiéndole la agenda de investigación a los investigadores, ¿no? A mí me parece que es un campo de investigación fascinante y muy poco explorado todavía, ¿no? Porque justamente uno entiende, las investigaciones se dirigen más a los inmigrantes que a los elaboradores de políticas y a los instrumentos a través de los cuales se construye la inmigración. Yo creo que es importante desplazar la mirada y empezar a mirar estos sitios, ¿no? Yo tengo una pregunta también sobre este tema. Has hablado de este giro de la ciudadanía como entendida como una forma de inclusión a esta ciudadanía que uno se tiene que ganar, ¿no? Casi como premio después de un proceso. Y tiene que ver también con este viaje de ideas del que hablabas ahora. Pero ¿cómo explicarías el porqué de este giro hasta esta idea de la ciudadanía como algo a ganarse, ¿no? Y a ganarse constantemente, incluso de forma indefinida, incluso una vez ya te la has ganado, ¿no? Siempre hay la posibilidad, aunque solo sea retórica, de perderla. Entonces, ¿cómo se explica este giro a nivel europeo? Porque es un giro generalizado. ¿Qué explicaría este giro que me parece fundamental y está detrás de lo que estás explicando, ¿no? Sí, a mí, digamos, la idea mía o la hipótesis es que es algo que va más allá de la cuestión concreta de la inmigración, evidentemente, y que tiene que ver con transformaciones importantes en formas de pensar la sociedad y a los sujetos sociales, digamos. Incluso, por ejemplo, yo creo que hay muchas similitudes en las maneras de pensar la inmigración y de pensar la pobreza, ¿no? Esta idea de que los pobres son, digamos, la pobreza es producto de una serie de elecciones erróneas. La cuestión es poner todo en el sujeto, ¿no? El proceso de individuación, de que las situaciones de vulnerabilidad, por ejemplo, no son el resultado de un mal o injusto funcionamiento de la sociedad, que es la lógica welfarista, sino que son el resultado de elecciones erróneas, que es la lógica del liberalismo avanzado o neoliberal. Y yo creo que eso se refleja muy bien en esta forma de pensar la ciudadanía. Primero, en la idea de la individualidad, porque la integración es pensada como camino individual de cada uno. Y de hecho, esto está dicho literalmente en un montón de documentos. Vuelvo a poner el caso holandés porque creo que es paradigmático, ¿no? Pero es como un camino en el cual uno se va transformando en esta idea de la ciudadanía participativa o la idea de los ciudadanos activos que atraviesa todos los discursos sobre la lucha contra la pobreza, por ejemplo, ¿no? O sea, de los pobres se tienen que hacer cargo de su situación o que uno tiene que estar preparándose eternamente para tener trabajo. La idea de empleabilidad y la idea de integrabilidad son parientas, digamos. Esta idea de que uno no tiene trabajo, no porque se transformó el mercado de trabajo o porque se transformaron las formas de organización del trabajo o porque ha habido traslado del ámbito de la producción a otros países. Uno no tiene trabajo porque no está suficientemente preparado. Y yo creo que eso, por eso digo que en todo caso en la inmigración se ponen en evidencia estos cambios en las formas de pensar, pero que es algo que es más generalizado y que evidentemente no tiene que ver ni con un país ni con un gobierno. Por eso también aparece mucho. Bueno,
pero es el gobierno. No es un gobierno. No tiene que ver con un partido político. Tiene que ver con formas hegemónicas de pensar, ¿no? Y como que hay épocas, esto lo decía, es algo, digamos, más Foucaultiano, como que hay épocas, siempre hay formas de pensar, no siempre se piensa de la misma manera, pero siempre hay formas y que atraviesan las ciencias sociales, las políticas, las formas de entender el mundo, ¿no? Y esta idea, por ejemplo, el tema de la cuestión, el peso del tema de la identidad y la cuestión de la cultura, porque si entendemos las situaciones de desafiliación, ¿no? O de vulnerabilidad como el producto de la diferencia cultural, ¿quién tiene responsabilidad? El que tiene la cultura no apropiada, ¿no? O sea está el que tiene como una tara para actuar como los demás. Y yo creo que hay, en esta idea de ciudadanía, de ciudadano activo y responsable, toda esta impronta participativa que hay en las políticas sociales, ¿no? De que los pobres tienen que participar en la solución de sus propios problemas, es el mismo tipo de discurso y de forma de concebir y de racionalidades políticas que encontramos en el ámbito de las políticas de integración de inmigrantes, donde los inmigrantes terminan siendo los responsables de sus situaciones. Otra palabra interesante, exclusión, que también es una palabra que tiene que ver con esta forma de ver, porque la idea de exclusión es la idea de que hay un centro en el que están los que están integrados y hay otro lugar que es afuera de la sociedad donde están los no integrados, donde están los excluidos que no son parte de la sociedad. Entonces, la exclusión o la pobreza empieza a ser pensada como si no fuera parte y producto de ese centro. Yo creo que justamente en esos lugares de las márgenes, es donde mejor se ve el centro, ¿no? Que esto es lo que plantea Castel también. Y justo por eso, a mí la inmigración me parece que son siempre unas buenas gafas para ver el centro, para ver en este caso el tipo de sociedad que se está construyendo, una excusa, digamos, para ver otras cosas. Sí. Yo creo que en el caso del discurso inmigratorio catalán actual, que tú has escrito y has estudiado el discurso contemporáneo, digamos, Cataluña expresa hacia la inmigración las mismas demandas que expresa hacia los españoles. Es decir, Cataluña como comunidad política tiene unos déficits y unas voluntades de ser determinadas, antiguas, que van actualizándose y que en el momento de la aparición de la inmigración se excitan, digamos, ¿no? Se ponen de relieve más, se pusieron de relieve el constructo, digamos, el discurso de Jordi Pujol, el discurso de la Asamblea de Cataluña en los años 60, es el mismo de ahora, pero en ese momento se excita por la ola migratoria de los 60, como el discurso de Vandellós y compañía en los años 30 por la inmigración de ese momento. Y ahora mismo, por ejemplo, la política lingüística que expresan los planes que ya llevamos 4 o 5 en la administración contemporánea de inmigración, ¿no? La política lingüística y la ley de acogida que se acaba de aprobar, que se expresan esos instrumentos, es la misma política lingüística que existe durante toda la democracia. Es decir, la preocupación para la construcción nacional, que es inclusiva, exclusiva, tiene muchas dimensiones, ¿verdad? ¿No? Pero eso es una cosa que nos preocupa también frente o en relación mejor a los españoles, en el sentido de que nos preocupa ser, y nos preocupa ser frente a todo lo que nos parece que nos limita esa posibilidad, ¿no? No hablo en términos muy absolutos, porque eso es un poco, hay muchas zonas grises, ¿no? De manera que, por ejemplo, la ley de acogida actual, ya digo, se aprobó en primavera, tiene un origen. La primera vez que se habla es a principios de los años 2000, en el Parlamento de Cataluña empieza a hablarse de acogida en cuanto a la redacción de programas introductorios, ¿no? Lo que hablabas en la cita que has hecho de tu libro, ¿qué es lo que les explicamos a los extranjeros, ¿no? ¿Cómo nos explicamos a nosotros mismos frente a los que vienen, ¿no? ¿Pero por qué? Fijaros el dato, ¿no? Esa es la explicación que nos hacemos, en este caso, desde la Generalitat, en donde yo trabajo. Pues porque en 10 años tenemos 1.200.000 personas nuevas
nos inquieta el hecho de que sepan cómo somos y que hablen nuestra lengua, además de las suyas, ¿no?